Que los gritos desgarradores de aquellas familias inocentes, víctimas de conflictos, acechen en la conciencia de quienes pudieron haberlo evitado, lo permitieron. Muy buenos días, estimada doctora Óscar Zambrano de Pérez, compañeros, los alumnos de la Universidad Estatal de Milagro, la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Derecho, modalidad en línea, el grupo número 12 conformado por Paulina Belén Álvarez Calle, Jonathan Elizalde Calderón, Helen Guerrero Macías, Ángel Hidalgo Vaquerizo, Gregory Hernández Vélez, Erika Belén Jacobe Tinoco y José Vicente Jaya Campoverde. El tema que abordaremos es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional de carácter permanente, responsable de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre los subtemas tenemos la definición, la composición de la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos, las funciones, la razón, y citaremos algún ejemplo en concreto para tener una mejor noción. El objetivo de la siguiente ponencia es valorar el procedimiento de la Corte Penal Internacional en el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad y de guerra a través de un ejemplo en concreto. La Corte Penal Internacional fue creada con el objetivo de juzgar tipos penales concretos de crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y de agresión. No debemos confundir esta Corte con la Corte Internacional de Justicia, ya que esta última trata conflictos entre estados sin tener competencia ni jurisdicción en casos de tipo penal. Su sede, ubicada en La Haya, Países Bajos, y es financiada a través de países que forman parte, así como de organizaciones internacionales. Creada por iniciativa de la ONU, con 120 países el 17 de julio de 1998 con el Estatuto de Roma, y entra en vigor el 1 de julio del 2002 con 60 países ratificados para el momento. En la actualidad son 160 países miembros, pero 123 ratificados al Estatuto de Roma. Una reciente investigación de la Agencia de Medios de Francia, como observamos en la ilustración, manifiesta que hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Israel, Rusia, entre otros. La razón, simplemente no aceptan la actuación de la Corte Penal Internacional porque responden a intereses políticos diversos que incluyen desde evitar ser procesados por acontecimientos puntuales hasta motivaciones concernientes a la tradición política de cada país. Sea como fuere, las críticas realizadas a esta Corte demuestran que sus problemas radican a que las grandes potencias no están dispuestas a someterse a su jurisdicción. Tras el vasto conocimiento de que la Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes de relevancia internacional, cabe mencionar la composición y administración de la misma. De modo que podemos explicar de la siguiente manera. La Corte Penal Internacional está constituida de un presidente, magistrados, fiscalía, secretaría y sus salas especializadas. Dentro de las funciones del presidente encontramos la correcta y efectiva administración de toda la Corte Penal Internacional, a excepción de Fiscalía, pues Fiscalía es un organismo independiente de la Corte. A su vez, encontramos a los magistrados. Los magistrados son 18 magistrados expertos y conocedores del derecho que son los encargados de resolver las causas que Fiscalía ha procedido a investigar y llevar hacia la Corte para poder determinar un fallo. Los magistrados también tienen entre sus funciones un régimen de dedicación exclusiva, la misma que se compone a través de un contrato entre la Corte y los magistrados. Los magistrados tienen la función de emitir fallos.
Los mismos están elegidos a través de votación y tienen un periodo de 3 años. A su vez, Fiscalía, la que es encargada de investigar los crímenes que llegan a la Corte, la cual está regida por el principio de imparcialidad. Por otro lado, tenemos a la Secretaría, que es la encargada de todos los aspectos no judiciales de la Corte, es decir, todo lo administrativo, y está encargado a través del secretario o secretaria por un periodo de 5 años. Por otro lado, y para finalizar esta exposición, cabe mencionar que las salas que están reguladas en el artículo 34 del Estatuto de Roma están organizadas de tal manera que en la sección de apelaciones constan el presidente y 4 magistrados, y en la sección de primera instancia y de cuestiones preliminares únicamente cuentan no menos de 6 magistrados. Funciones de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional cumple sus funciones de forma autónoma, sin necesidad de los poderes de Estado de los demás países. Sin embargo, esto no impide que en algún momento pueda necesitar la colaboración de poderes públicos de cada país. Una de las principales funciones de la Corte Penal Internacional es prevenir los delitos atroces mediante la intervención oportuna en los casos como lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Cuando se investiga de un hecho que fuera constituido como delito, la Corte Internacional debe proceder de la siguiente manera: por remisión de un Estado cuando da parte a la Corte de una situación en particular; por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se aplica el veto invertido, es decir, solo funciona cuando el Consejo aplica el derecho de solicitar a la Corte que se investigue de un nuevo caso o rechace uno previamente iniciado. Cabe recalcar que la Corte Penal Internacional solo acude cuando se cumplen las condiciones para el ejercicio de su competencia. La razón de la Corte Penal Internacional. La competencia de la Corte Penal Internacional trabaja en razón de la persona, la materia, del espacio y del tiempo. En la razón de la persona, basada en el artículo 12.2 A, B y C, juzga crímenes cometidos por personas que son de nacionalidad de un mismo Estado que forma parte del Estatuto de Roma, que han perpetuado los crímenes en el territorio de Estados que son parte del Estatuto de Roma, que han cometido un crimen y dentro de cuyo territorio de un Estado no es parte del Estatuto de Roma. Es competente en razón de la materia para conocer los crímenes basados en el artículo 5.1 del genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. En cuanto a la competencia en razón del espacio, es competente basado también en el artículo 12.2 A y B y el artículo 12.3 para conocer de los crímenes cometidos en territorio de cualquier Estado parte del Estatuto de Roma, y cuando los crímenes sean cometidos en el territorio de un Estado que no sean miembro, y también es competente de conocer sobre el crimen cometido en el territorio de un Estado que no es parte del Estatuto, si dicho Estado deposita una autorización expresa para el caso concreto. En razón del tiempo, la Corte Penal Internacional, mediante el artículo 11.1 y 2, se da respecto a crímenes perpetrados desde la entrega de vigor del Estatuto de Roma. Esta entrada debe entenderse respecto a cada Estado, a menos que el Estado manifieste expresamente su conformidad, como ampliar la competencia temporal de la Corte al momento en que entró en vigor para todos los Estados parte. Esto es el 1 de julio del año 2002. Procedimientos de la Corte Penal Internacional. Tenemos en cuenta que la información de los procedimientos son respectivamente 6. Provienen de la información oficial propalada por el portal institucional de la Corte Penal Internacional, de las disposiciones del Estatuto de Roma y de las reglas del procedimiento y prueba. Podríamos decir que el primero es el examen preliminar. Esto es para determinar si existe una base razonable para la investigación. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto al artículo 53 A y C del Estatuto, que considera la competencia y la admisibilidad de los intereses de la justicia. El siguiente es la investigación. Criterio y prueba para la iniciación de una investigación como una situación de arreglo del estatuto con fundamentos razonables. Por ello, con la finalidad de reunir pruebas, la Fiscalía envía misiones a países con el tema de identificar los sucesos de los presuntos responsables. Etapa previa a la prueba. Esta etapa incluye una audiencia de alegato, durante el cual la Administración escucha las opiniones de la Fiscalía, la defensa y los representantes de las víctimas para determinar las pruebas suficientes para el enjuiciamiento. Etapa de la prueba. En esta etapa de la sala de la primera instancia, la Fiscalía debe probar sin lugar a dudas la culpabilidad del imputado. Etapa de apelación. La sala de apelaciones conoce esta etapa ya que consta de 5 jueces, los que tienen que revisar las decisiones y veredictos.
pueden anular o modificar una sentencia u ordenar un nuevo juicio. Y por último, la aplicación de la pena. El contenido de las disposiciones anteriores no se entenderá como perjudicial para la aplicación de las sanciones previstas por la legislación nacional o las legislaciones de los estados. Tomaremos como ejemplo el caso de Darfur Sudán versus el presidente Omar al-Bashir. Tras permanecer durante 10 años el caso de Darfur Sudán en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, este organismo decide remitir el proceso a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional aboca conocimiento e inicia un proceso de investigación al entonces presidente Omar al-Bashir, el cual se lo acusa de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio. Ahora bien, para poder entender un poco mejor el por qué la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad intervienen en este caso, el caso Darfur Sudán, vamos a remontarnos a febrero del año 2003 y a la región suroeste de Sudán, en donde comenzó una guerra entre los grupos rebeldes, las fuerzas gubernamentales y las milicias jajamí. Las malas decisiones del entonces presidente al-Bashir ocasionaron que las fuerzas gubernamentales, o también llamadas contrainsurgencia, ataquen a los grupos insurgentes y a la población civil, ocasionando alrededor de 300.000 personas muertas en Darfur, 200 violaciones a mujeres y cerca de 6.9 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Sudán. A la par, debo manifestar que el presidente al-Bashir obstaculizó la ayuda humanitaria que estaban brindando los grupos de paz a la población civil. Con ello, se inhibió por completo de proteger a los ciudadanos de Sudán. La resolución dictada por la Corte Penal Internacional crea un precedente histórico, ya que es la primera vez que la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto a un presidente en funciones y lo acusa de 5 crímenes de lesa humanidad y 2 crímenes de guerra. Hasta la fecha, el gobierno de transición de Sudán coordina las acciones para entregar al expresidente Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional. Para concluir, la Corte Penal Internacional, al igual que otros organismos internacionales, pierde su jurisdicción y competencia al tratarse de países potencias del mundo, creando dudas en la comunidad internacional con respecto a si hay una correcta administración de justicia en el ámbito penal. Por ello, es evidente que en la gran mayoría de países la milicia del Estado es más fuerte que cualquier grupo insurgente de civiles. Y sumando a esto los intereses de los grupos de poder político, económico e ideológico, no ayuda para que se cumplan los dictámenes que emite la Corte Penal Internacional. Por esto, debemos de hacernos 3 preguntas muy importantes. ¿Los estados cumplen las promesas que hicieron cuando firmaron los Estatutos de Roma? ¿El Consejo de Seguridad realmente es un aliado de la Corte Penal Internacional? ¿Los jefes de Estado están cumpliendo con los deberes y obligaciones para proteger a su pueblo?